Queridos amigos y hermanos, una vez más queremos saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a cada uno de ustedes que están siguiendo estos estudios. Una vez más queremos reiterar, el objetivo es llevar a cada uno de los que están siguiendo este estudio, volver a la palabra y volver a los testimonios. Este es un tema espectacular, el cruce del Mar Rojo, el Éxodo. Se puede dar muchos títulos, así como en el hebreo dice el Parashá Beshalach. Es un tema fascinante, como siempre, cada relato bíblico es tan importante. Así que antes de orar queremos agradecer por sus oraciones, por compartir estos temas y también por lo menos decir que los temas son de su preferencia y dándole un me gusta. Antes de comenzar, vamos a orar. Oremos. Padre amantísimo, gracias Señor por tu misericordia, por el momento de hacer un alto en nuestro diario vivir y podernos allegar a tu palabra a través del estudio, Señor, del libro de Éxodo. Danos tu bendición, la inspiración de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a entender cuál es la lección personal para cada uno de nosotros y cómo esto puede edificar un carácter semejante al de Cristo en nuestra experiencia. Pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a hacer una introducción. El versículo de memoria está en el libro de Éxodo, capítulo 14, 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, quedaos quietos y ved la salvación de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto nunca más lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estáis quietos. ¿Cómo usted puede ganar una guerra sin hacer nada, solo estando quieto? En 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 15 al 17, ustedes van a ver un relato parecido, que en una guerra lo que el Señor quiere es que su pueblo esté quieto. 2 Crónicas, capítulo 20, versículos 15 al 17 dice: y dijo: oíd todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y lo hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estáos quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová será con vosotros. Esta semana tenemos que aprender a confiar en el Señor, porque cuando nos invade el miedo, el temor, el fracaso y todos los pensamientos negativos es cuando estamos escuchando la voz del enemigo. Pero cuando nosotros estamos quietos, y la quietud más importante es que usted se arrodille, usted póngase cómodo en un lugar y comience a ser nutrido de la palabra de Dios. En este caso, inspirado por el Espíritu Santo, Moisés dice al pueblo: no tengan miedo, esténse quietos, tranquilos, porque uno cuando está afanado y turbado, como Marta, por muchos quehaceres, no tiene fe en el Señor. Necesitamos nosotros esa quietud, esa tranquilidad y ese silencio, que es algo muy importante para gestionar nuestras emociones, porque cualquier problema tiene solución en el poder de Jesucristo, en la palabra de Dios. Y entonces dice: porque los egipcios o los problemas que tú estás teniendo, mañana no serán nada. Hoy mismo podemos comenzar esa pelea estándonos quietos. La tranquilidad, el silencio, el estar en un momento de paz, vamos a contemplar cómo el Señor hará la pelea por nosotros
y esos problemas van a desaparecer, se van a esfumar como las nubes, o van a quedar todo el ejército enterrado en el gran mar Rojo. Jehová va a pelear por nosotros y nosotros debemos estar quietos. Ahora, cuando nosotros vemos los problemas o las dificultades, cuando el ejército egipcio viene con toda su armadura, con todo ese movimiento de carros, no era para menos. ¿Cómo uno puede aprender a ser quieto, a estar confiado, que la pelea no es nuestra, que la pelea es del Señor? Nosotros siempre colocamos, en mi experiencia, la oveja puede estar asustada por la presencia del lobo, pero ¿cómo encuentra quietud? Cuando está al lado del pastor, no hay nada que temer. Por eso a veces ese Salmo 23 es tan maravilloso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El pueblo de Israel está comenzando un proceso. Y este es un momento, pero crucial, para comenzar ese éxodo para salir de la tierra de Egipto. Entonces, ¿de dónde vino esa serena y confortadora respuesta de Moisés al pueblo? No temáis, porque escuchó la voz de Dios. El Señor le dijo, vamos a entrar en un momento pero muy caótico, pero confíen, yo estaré con vosotros. Y eso es lo que necesitamos nosotros escuchar. Vamos con la primera parte. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 12, regresando un poquito. Éxodo capítulo 12, versículo 31. Ahora, había pasado la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Hizo llamar a Moisés Faraón y a Aarón. Él les dijo, salid en medio de este pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. ¿Cuál era el problema para Faraón? En cada casa había dolor, había llanto, había pena, porque en cada hogar había un hijo muerto. Y les dijo, frente a este azote, a este castigo, a esta plaga, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Aquí hay algo asombroso. ¿Por qué pidió que se lo bendijera Faraón? ¿En qué estaba pidiendo que se lo bendijera? ¿Era realmente una conversión genuina esto? Algunos se preguntan. ¿Por qué había reconocido que Dios podía darles la bendición? Pero Faraón no tenía una conversión completa. Era solamente el temor al castigo. Y muchas veces cuando uno no está convertido o entregado en las manos de Dios de acuerdo a la voluntad divina, entonces por el miedo al castigo o al problema, o no poder enfrentar el problema, uno puede aparentar que se ha rendido al Señor. Pero en este caso Faraón no tenía el corazón entregado en las manos de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que apremian para que de una vez deje ir al pueblo y que se vayan? Porque decían, si siguen permaneciendo aquí, ¿cuántos castigos más ha de haber? Inclusive los magos astrólogos habían dicho, Egipto ya está destruido. ¿Qué más quieres, Faraón? Que se vayan, que se vayan. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que leudase. Junto a la salida de Egipto está la Pascua. El cordero ya está muerto, la sangre ya ha sido asperjada, está asado la carne del cordero, la masa está preparada. Algunos lo hicieron muy aprisa, así que ellos cumplieron el mandamiento de Moisés, pero hay algo más interesante, no se fueron con las manos vacías. Los 400 años de esclavitud tenían que ser cobrados. Y el Señor le dice, yo les voy a hacer justicia al final de la historia. Entonces, cuando cada uno se despidió de los, vamos a decir, de los vecinos, entonces dijeron, nos estamos yendo. Y pidieron presentes de plata, joyas de oro, vestiduras,
Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les prestaron, y ellos despojaron a los egipcios, y partieron de la tierra de Sucot como 600,000 hombres. Imagínense solamente contando los varones, pero también subió con ellos esa multitud mixta, que eran de otras nacionalidades, algunos egipcios convertidos a la fe de los hebreos. Así que cocieron esas tortas, pero muy apresuradamente, y se fueron tan pronto como comieron, porque fueron echados de Egipto, y no se detuvieron más, hasta en el camino comieron, para que la salida sea pronto, y los 400 años había terminado. Ahora, viajar a través del lóbrego y árido desierto, y de noche. Entonces aquí es donde aparece la presencia de Dios a través de la columna de fuego. Maravilloso. ¿Quién estaba guiando al pueblo de Israel? No era Moisés. Moisés era la voz de Dios que podía hablar en el lenguaje del pueblo, pero el que estaba dirigiendo es el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo se pregunta ahora, ¿cómo va a ser este viaje? Porque tras la noche de caminata, algunos se están cansando. Recuerden que hay niños, hay ancianos, y algunos están susceptibles, que siempre hay, que Faraón en cualquier momento les va a dar el alcance, pero la luz se convirtió en una nube al día siguiente, y ellos seguían el trayecto. Entonces el Señor indicó a Moisés que se desviaran en dirección a un desfiladero rocoso para acampar junto al mar. ¿Quién es el que dirigía este trayecto? El Señor. Le reveló que Faraón lo va a perseguir, pero cuanto más persecución haya, mayor será la gloria de Dios. Por eso, en cualquier dificultad y adversidad está la promesa de Dios. A cada dificultad hay una respuesta de Dios, hay una salida maravillosa, y Dios va a ser glorificado. Ahora, ¿cómo estaba la situación en Egipto? Se esparció la noticia de que los hijos de Israel, en vez de detenerse para adorar en el desierto, iban hacia el Mar Rojo. Los consejeros de Faraón manifestaron al rey que sus esclavos habían huido para nunca más volver. Y el pueblo dijo, ¿cómo vamos a cometer semejante locura? Mano de obra barata. Eran nuestros trabajadores que lo hacían todo lo que nosotros queríamos. ¿Y cómo vamos a hacer la locura de dejarlos? Esos grandes hombres, los sabios, dijeron que las plagas eran solamente causas naturales y no podían atribuirse que eran los castigos divinos. Y es fácil manipular la mente, y ellos creyeron de que deberían ir al encuentro de los esclavos para que regresen. Esto no te hace recuerdo cuando nosotros dejamos el Egipto espiritual, la oscuridad, las tinieblas, el paganismo y tantas cosas que son en la forma como Satanás nos tiene aprisionado, que somos esclavos de los vicios, los apetitos, costumbres y tradiciones y tantas cosas que nos dejan vivir. Pero cuando un día decidimos entregar nuestra vida al Señor, así como el pueblo, no aceptamos la sangre de Cristo como el Cordero Pascual, comemos este pan de vida que es la palabra de Dios, panes ácimos, y tomamos la decisión de salir de esa esclavitud del pecado y de la tradición y de las costumbres de este mundo. Pero Satanás no se queda tranquilo. A veces nosotros pensamos que van a ser días muy sencillos el seguir a Cristo. Ya no habrá problemas, y es cuanto más problemas se presentan, y a veces es así el pueblo de Israel. Vivimos atormentados, estamos con estrés y ansiedad, pero Faraón quería que regresen, así como Satanás quiere que tú sigas regresando para seguir sirviendo a los dioses de Egipto. A pesar de todo lo que había sufrido por los castigos de Dios, estaba el corazón de Faraón tan endurecido y que estaba con más rebeldía que todo su ejército decidió seguir a los hijos de Israel para llevarlos a la fuerza nuevamente.
el que encabezó este gran ejército es el rey, y 600 carros les persiguió. Imagínense un pueblo desarmado, y esto fue realmente espectacular. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, como muchas veces nosotros nos quejamos, ¿no? ¿Acaso no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en este desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Y los problemas se presentan, problemas familiares, problemas con los amigos, problemas de trabajo, problemas de relaciones. Cualquier tipo de problema Satanás engrandece y hace que nosotros veamos más los problemas en vez de mirar cómo Dios puede darnos una respuesta espectacular frente a cada adversidad, frente a cada problema. Pero lo que nosotros necesitamos escuchar otra vez es, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estén tranquilos. Hermano, en la vida práctica, ¿cómo se hace esto? Como otra vez, leyendo la palabra de Dios, obedeciendo sus mandamientos, escuchando su voz a través de las circunstancias que pueden ser extraordinarias o pueden ser a través de momentos especiales. Hay muchas maneras a través de la naturaleza como el Señor nos habla, o la providencia también. Queridos hermanos, no tenemos que pelear nosotros, porque nosotros solamente confiando en el Señor seremos más que vencedores. Vamos a ir a la segunda parte. En el libro de Éxodo capítulo 13, nosotros vemos la muerte de los primogénitos. Junto con la Pascua está la muerte de los primogénitos. Pero murieron los primogénitos en Egipto. Pero el Señor reclamó sus primogénitos. A ver, vamos a ver en el capítulo 13, los versículos 12 y 13, porque el relato realmente es muy interesante en qué mes salieron y cuántos días comieron los panes sin levadura, cuántos días habían guardado la fiesta de la Pascua y por qué deberían contar de ese momento especial histórico a sus generaciones posteriores. Y sería una señal que una mano poderosa había sacado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Entonces, ustedes van a guardar este rito. En su tiempo de año en año ustedes lo van a hacer. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra de Canaán, esto es lo que vas a contar a tus hijos y a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos. Eso es lo que está diciendo. Pero harás pasar a Jehová todo lo que abriere la matriz. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que sea parte de Él. Dice así, versículo 12. Harás pasar a Jehová todo lo que abriere la matriz. Asimismo, todo primerizo que abriere la matriz de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieses, entonces le quebrarás su cerviz. Asimismo redimirás todo humano primogénito de tus hijos. ¿Por qué era importante la primogenitura? Ustedes recuerdan la lucha entre Jacob y Esaú. Jacob apreciaba la primogenitura. ¿Por qué apreciaba la primogenitura? Porque era algo especial, por varios factores. Uno de ellos, que a través de esa primogenitura vendría la simiente prometida. Otro aspecto, que el primogénito tendría doble porción, sería bendecido, de tierras y tendría preeminencia, sería importante como responsable del sacerdocio y también en los servicios del Señor. Así que después de enviar este castigo
de la muerte de los primogénitos, el Señor dijo: santifícame todo primogénito, así de hombres como de animales, porque son míos. Ahora, ¿qué representaba esto? En Números 3:13, una vez establecido el servicio del tabernáculo, el Señor eligió a la tribu de Leví en lugar de los primogénitos de todo Israel, para que sirviese en su santuario, porque ellos deberían ocuparse en el servicio al Señor. Pero debían seguir considerándose a los primogénitos como propiedad del Señor, porque era apartado para servir al Señor. El pueblo de Israel es su primogénito, por eso lo está separando de todas las demás naciones para que sea su pueblo. No tiene ningún mérito el pueblo de Israel estando en Egipto, pero la bendición va a caer sobre él. Por eso es un pueblo bendecido, el pueblo hebreo, desde la salida de la tierra de Egipto, porque le pertenece al Señor, porque ha sido comprado con esa sangre, y deberían ser redimidos por rescate cada primogénito. Así que la ley de presentar a los primogénitos era muy significativo, y eso es lo que Jacob entendió, y eso es lo que Esaú no entendió. Por eso, por un plato de lentejas se lo vendió la primogenitura. Al par que conmemoraba el maravilloso libramiento de los hijos de Israel por el Señor, prefiguraba una liberación mayor que se realizaría en el futuro lejano a través del Hijo unigénito de Dios. Así como la sangre rociada sobre los dinteles había salvado a los primogénitos de Israel, la sangre de Cristo salvaría como la sangre del primogénito aquel que debería salvar al mundo. La dedicación del primogénito tuvo su origen en esos tiempos, pero que quizá desde el comienzo de la historia de la creación, Dios había prometido dar al primogénito del cielo para salvar al pecador. Este don debería ser reconocido en cada hogar mediante la consagración del Hijo primogénito. Ahora, nosotros tenemos esa primogenitura. El movimiento al cual pertenecemos tiene esa primogenitura, tiene esa doble bendición, porque estamos siendo consagrados para real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, como representantes de Cristo entre los seres humanos. En la liberación de Israel de Egipto se ordenó esa consagración y hoy permanece esa bendición, no solamente de manera personal como miembro, sino también como movimiento para predicar este mensaje con esa bendición del Señor. Mientras los hijos de Israel servían a los egipcios, el Señor indicó a Moisés que fuera al rey de Egipto y le dijera: Jehová ha dicho así. Eso está en Éxodo 4, 22, 23, que me hizo recuerdo: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejar, y aquí voy a matar a tu hijo primogénito. Queridos amigos y hermanos, es un privilegio ser un siervo de Dios, un hijo de Dios, un pueblo, una iglesia, un movimiento. Es un privilegio y nosotros somos participantes de esos atributos divinos en cuanto a nuestro carácter. Y para llevar estas verdades que son tan maravillosas para que muchos puedan ser enriquecidos en la belleza de su carácter. Vamos a ir a la tercera parte. El cruce del Mar Rojo. Vamos a ver el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 17. Ahora, una vez que consagraron los primogénitos de los hombres y de los animales, el Señor ordenó que avancen. Vamos a leer el versículo 17 hasta el final del capítulo 13, y dice: Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo de Dios, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: no sea que cuando el pueblo viere la guerra, se arrepintiera y se vuelva a Egipto. Un hermano decía: parece que los caminos de Dios son chuecos, porque no siempre es el camino que nosotros pensamos que se debe ir, porque ese camino de los filisteos era bien conocido y ese era el más trajinado, pero ahora les lleva por el camino menos pensado,
que nadie se animaría a llevar semejante cantidad de personas por un camino tan tortuoso. Más hizo Jehová que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Ahora, hay aquí esa palabra, la palabra armados. ¿Qué arma tenían? ¿Alguna vez el pueblo de Israel había manejado alguna arma? Ninguna, porque inclusive dice la Biblia que estaban desarmados, o sea, ellos eran indefensos. Pero ¿cuál era el arma? Ellos se organizaron porque tenían un orden tipo ejército, tipo militar. Usted, cuando estudian la verdad del santuario, ¿quiénes iban adelante? ¿Dónde iba el arca? ¿Dónde iban todos los muebles del santuario? ¿En qué orden estaban dispuestos? ¿Y cómo iban las demás tribus en su orden? El Señor ya organizó aparentemente esto, porque no podría haber otra armadura, sino ese orden de batalla, ese orden de guerra. El Señor es un Dios de orden, y esto es lo que enseñó al pueblo de Israel. Ahora, además de eso, no tenían que olvidarse algo muy importante, que era como un tesoro en un cofre, eran los huesos de José. Así que Moisés no se olvidó, y dijeron, ¿dónde están los huesos de José? Lo vamos a llevar. Y salieron de Sucot y están ahora casi en la frontera con el Mar Rojo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube y para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca el pueblo fue guiado por voluntad humana, fue guiado por voluntad divina. Ahora, Dios habla a Moisés en el capítulo 14, dice, habla a los hijos de Israel, que den la vuelta y acampen delante de Pejairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá, los hijos de Israel encerrados están y esta es cosa de un momento. Los agarramos y los hacemos regresar. Y el corazón de Faraón se ensoberbece más todavía. Ahora tiene la victoria en sus manos. Un pueblo indefenso está frente al mar, las rocas o montañas a los costados y ellos por detrás, por la retaguardia. Entonces el pueblo está escapando y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Dijeron, ¿cómo hemos hecho esto? Dejado ir al pueblo de Israel para que se vayan. Y entonces ahora ellos se acercaron, esos 600 carros, y con el corazón más endurecido, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería, están acercándose, y eso causó un problema emocional pero fatal entre el pueblo de Israel. Y el versículo 10 dice, y cuando vieron el ejército de los egipcios, los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, gritaron y lloraron. Y dijeron a Moisés lo que ya habíamos dicho al inicio, ¿acaso no había sepulcros? Y las quejas fueron contra Moisés, porque ellos no veían más cerca la muerte que la liberación. Ahora, cuando Moisés dice, no tengan temor, estén quietos porque el Señor hará la pelea por vosotros. Queridos amigos y hermanos, Dios sacó a su pueblo elegido de Egipto con señales y prodigios maravillosos. Desoló la tierra de Egipto con plagas, mató a los primogénitos de los egipcios. El pueblo de Israel tenía tantos motivos para confiar, pero seguían quejándose. Unos creyeron, pocos, pero la gran mayoría no solo que se quejaron, inclusive había ya una especie de subversión. Pero nosotros sabemos a través de la historia o del relato bíblico que no fue Moisés quien los llevó. La columna de fuego y la columna de nube es la que les llevó hasta allí. Ahora todo parece una presa fácil. ¿Será que el Señor los va a entregar?
¿Será que va a ser la victoria total del enemigo? Hermanos, eso nunca lo piensen, porque el Señor dice, mío eres tú. Tú estás esculpida en las palmas de mis manos. Yo soy tu protector, como tantos versículos que tenemos. No, nadie te arrebatará de mi mano. Yo soy tu fortaleza, yo soy tu roca. Y no podemos confiar al ver tantas cosas maravillosas que el día al día el Señor hace por nosotros. Es realmente maravilloso. Entonces, ahora vamos a ir a la cuarta parte, desde el capítulo 14, versículo 13, en adelante, cuando dice, estén quietos, Jehová va a pelear. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué me estás clamando a mí? ¿Acaso no tenía poder? ¿Y cuál era ese sinónimo o el símbolo de ese poder? La vara. Aarón tiene la vara. El Señor le dijo, con esto harás proezas y maravillas para engrandecer mi nombre. ¿Qué va a pasar? Aquí hay cosas muy interesantes. A medida que vamos desarrollando, vamos a ver. Dice así, versículo 16. Tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel para que pasen por el medio del mar en seco. ¡Wow! Los israelitas están llorando porque no hay escapatoria, pero se tiene que abrir el mar rojo. Pero había poder en la vara de Moisés. Tomó Moisés la vara, tocó el borde del mar rojo y el mar se abrió. Ahora, aquí estoy tentado. ¿Qué representa ese mar? ¿Recuerdan cuando Jesús dijo consumado es? Cuando los soldados vieron de que Jesús ya no respiraba, que ya había muerto, uno de ellos metió la espada en el costado de Jesús. ¿Qué salió? Sangre y agua. Eso es lo que representa el Mar Rojo. Es nuestra libertad. Ha sido pagado el precio. La victoria es nuestra. Satanás está vencido, derrotado. ¿No es maravilloso? No hay poder que pueda hacer frente a la sangre de Cristo. El Hijo de Dios hecho hombre alcanzó lo que nuestros primeros padres perdieron en el huerto del Edén. Usted no puede llorar frente al problema. Usted alabe el nombre de Jesucristo, porque hay victoria en Él. En su poder hay sabiduría. Él conoce tu vida. Él conoce cuál es tu problema. Tú necesitas libertad. Y el Señor es Dios de libertad. No es del pecado, no es de la esclavitud, no es del fracaso. Usted alabe el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón. La gloria más grande está a la puerta, está a un paso. Y dice, el versículo 19, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó, ahora se fue para atrás. ¿Acaso no es una protección maravillosa y una protección, pero portentosa, por demás grandioso? ¿Quién iba con ellos? Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Dice que Él irá por delante de nosotros y la gloria será nuestra retaguardia. ¿Por qué la gloria va a ser pero tan espectacular y maravilloso? Porque dice, y la columna que iba delante de ellos se apartó y se puso a las espaldas. Eso es algo grandioso. Yo no puedo imaginarme cuando ellos, los egipcios que tenían a la presa, al pueblo de Israel, ya entre sus manos, de repente, la oscuridad los invade. Dice, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche,
y en toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros. ¿Por qué llorar cuando hay ángeles poderosos que están entre nosotros y los problemas? Nosotros miremos la solución, la respuesta divina. Esa protección, guía era para adelante, luz de día, pero por detrás, para el enemigo era de noche. ¿Qué podían hacer? Había un poder sobrenatural que estaba protegiendo. Ni eso les dio la evidencia, por lo menos para que se regresaran y se volvieran a Egipto. Satanás es tan porfiado y tan, hasta diríamos, estúpido. Porque ¿cómo se anima a pelear con Dios? Satanás nunca ha ganado y nunca va a ganar porque es un ser creado, tiene limitaciones. El Dios Todopoderoso, por más que hayan 1000 ejércitos, no es nada. Es apenas un soplo para que la victoria sea completa, no solo para el Señor, sino para el pueblo de Israel. Entonces, extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová el mar que se retirase por ese viento oriental toda aquella noche. Y no solamente había paredes de agua a este lado, paredes de agua a este lado, y ni siquiera había fango en el piso, era seco. O sea, el Señor va a abrir un camino, por más cualquiera que sea el problema. Ten la seguridad, confía en Él, agárrate de esta promesa. El Señor es capaz de librarnos para que su nombre sea glorificado. Si no, de otra manera, ¿cómo lo glorificarías a Dios? Yo he visto cosas maravillosas y digo, Él es fiel, Él es verdadero, Él es poderoso, Él es el que tiene toda la sabiduría. No hay como Él. ¿Qué Dios es semejante a Él? ¿Un título? ¿Una propiedad? ¿Los bienes? ¿La juventud? ¿La fuerza? No, nosotros somos necios. Pero en confiar en la palabra de Dios somos más que vencedores. Así que la nube está avanzando lentamente. Los centinelas egipcios descubrieron que los israelitas ya han abandonado el campamento y inmediato el poderoso ejército se alistó para alcanzarlos. Ellos están escuchando cómo están caminando y se escuchan las voces de los israelitas, pero ellos no pueden ver. No pueden acercarse porque hay un poder que les limita. Era una muralla impenetrable porque eran tinieblas y oscuridad. ¿Cómo usted puede explicar eso? ¿Cómo usted puede explicar eso? Guiados por los sonidos, los egipcios entraron, creen que a la mitad del camino los va a encontrar. Y el Señor había dicho a Moisés, no te asustes, no tengas temor. Mi nombre va a ser glorificado. Cuanto más porfiado sea el enemigo, más gloria me va a dar a mí. Y a veces uno, pues, se resiente por cosas insignificantes, o podemos nosotros desanimarnos por cosas insignificantes. Cuanto más, a ver, por ejemplo, yo quiero poner el horno de fuego. El ejemplo de los 3 hebreos en Daniel 3. El horno estaba caliente, pero al ver que estos 3 hebreos no obedecían ni hacían caso, el rey mandó calentar 7 veces más. O sea, ¿qué significa eso? Un problema se puede volver multiplicado por 7. Tan difícil. Y entonces le hacen la pregunta diciendo, ¿qué Dios les va a poder librar de mi mano? Mejor arrodíllense a la imagen, a la estatua. Pero los 3 hebreos dicen, aunque no nos librare Dios, pero hay un Dios todopoderoso en que hemos confiado. Si Él permitiese que nosotros seamos consumidos en el fuego, de todas maneras, no vamos a obedecer tu voz. Ni nos vamos a arrodillar, ni nos vamos a inclinar. Adelante con el proceso. Y cuando le tiraron el horno de fuego, el fuego los quemó. Porque ese fuego, fuego común de los egipcios, no era nada con el fuego celestial. Ellos eran mensajeros de ese fuego celestial, estaban revestidos de ese fuego celestial. Y en este caso,
El Mar Rojo era la tumba del tirano, la tumba del enemigo. Guiados por ese sonido, toda aquella noche persiguieron, pero siguen avanzando con la esperanza de algún momento alcanzar. Y entonces vino la confusión y la consternación en medio de la ira de los elementos. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que escucharon? Escucharon sonidos, truenos, relámpagos. Estaban confundidos ellos. El pueblo de Israel ya ha pasado a la otra orilla. Al romper el alba, ellos vieron de que la victoria era completa. Dios los sacó la rueda de los carros de los egipcios. Se confundieron como en la torre de Babel. Quedaron enfangados, quedaron aterrorizados, llenos de miedo y de espanto. Y cuando Moisés tocó en la otra orilla el borde del mar, se cerró. Y cuando el día comenzó, el alba, ¿qué es lo que el pueblo de Israel vio? Las ruedas de los carros que estaban volcadas, llevados por las olas del mar. Cascos de soldados. Dice que descubrieron en el fondo del Mar Rojo restos de estas armaduras. Ahora, yo no sé cuán cierto será eso, pero eso es lo que descubrieron los que trabajan en las profundidades del mar. Lo que comenzó siendo una noche, pero negra, ensombrecida por terribles peligros, amaneció con alas de salvación. Jehová había hecho el rescate. Y hacia él se volvieron sus corazones con gratitud y con fe. Sus emociones cambiaron completamente. No había ni un enemigo, palabra de Dios cumplida. Había dicho hace poco Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, estos enemigos a los egipcios que ven ustedes hoy, con toda su caballería, con todos sus carros, con los 600 carros armados, nunca más lo van a ver. Hoy puedo decir con certeza y seguridad, Cristo es nuestra victoria. Cristo es el escudo, es la protección. Hoy somos más que vencedores. Dichoso el hombre que confía en Él. Maravilloso es la victoria. Y entonces vamos a lo que a mí me gusta. Voy a mencionar algunas. El versículo 25, por ejemplo, para ir terminando esta parte y entrar en la última parte. Dice el versículo 25, Él les quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en su fuerza, y los egipcios dieron contra él, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volviéronse las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos. Ese es el Dios Todopoderoso. ¿Por qué es bienaventurado alguien que confía en el Señor? Esa victoria es nuestra. Esa lucha del pueblo de Israel, ellos pasaron el mar en seco, así Jehová les dio aquel día la victoria completa. ¿Qué queda ahora? El capítulo 15 es maravilloso. Ahí está el cántico de Moisés y de María. ¿Y cómo podemos cantar si no
hemos alcanzado la victoria. No, yo he visto personas que tenían cáncer que han cantado y con gozo siguen cantando. Personas que han sufrido un accidente, ¿no? ¿Cómo el Señor les ha devuelto? Ustedes conocen a Nick Vujicic, un muchacho que no tiene ni pies ni manos. Sería un miserable, un hombre que se queje, un desvalido total. Pero cuando entendió el propósito de Dios, cuando fuimos a sus conferencias, uno se maravilla, ¿no? ¿Cómo puede uno, no teniendo manos ni pies, puede ser más valeroso que aquel que tiene pies y manos y que está llorando por alguna situación adversa? Y Vujicic transmite esa fe, esa certeza de que el Señor tiene un propósito en nuestra vida. Y entonces queda la canción para cantar. Uno puede salir de esas conferencias con la certeza, con el corazón henchido de fe, de amor y de esperanza para alabar el nombre poderoso de Jehová. Ahora Moisés, al ver que no hay ni Faraón, ni su ejército, ni su pueblo, hay un mar que nos separa. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico. Imagínense el coro que formaron. Yo pienso que ha sido en poco tiempo cómo formaron ese coro, pero pienso que fue más como una consecuencia de la libertad. Cantaré yo a Jehová porque se ha engrandecido de grande manera, echando en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi canción. Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios y le prepararé morada. Dios de mi Padre le exaltaré. Jehová, varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar a los carros de Faraón y su ejército, y sus príncipes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos le cubrieron. Como piedra descendieron a las profundidades. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu furor, los consumió como a hojarasca. Moisés no ve que la batalla era del pueblo de Israel. La batalla era de Jehová. ¿Contra quién estaba Faraón? Contra Jehová de los ejércitos. Así que al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Impresionante, porque hay figuras aquí poéticas que si cada uno de nosotros se detuviera a meditar en esto, mira, el enemigo dijo, perseguiré, prenderé, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruiré, destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Ahí estaba María, ¿no? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo al cual salvaste, lo llevaste con tu fortaleza a la habitación de tu santuario. ¿De dónde venía ese poder? Qué maravillosa inspiración divina desde el lugar santísimo del santuario. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de los moradores de Filistea. Entonces todos cantaron, pero también está María, la hermana, hasta que hicieron algo de corazón, les nació esa gratitud. Y cuando uno ve la composición de los salmos, que es una especie de un himnario de poesías, pero recordando estas maravillas, uno encuentra mucho significado. Y tantos salmos, que es de donde cantaba el pueblo de Israel, estos mensajes están incrustados en muchas de esas poesías que el pueblo de Israel cantaba. Quisiera, antes de terminar, llevar algo que nos espera a nosotros, porque la historia se va a volver a repetir. Las plagas van a suceder otra vez, pero para que seamos incólumes frente a esta adversidad,
Los 144,000 van a cantar, y todos los redimidos, el cántico de Moisés y del Cordero. Este cántico de María, que no hemos mencionado a María, pero cantó, hasta danzó, pero no era esa danza que muchas veces arguyen que tiene esa inspiración algunas iglesias. En el capítulo 14 dice así, en el versículo 1, miré y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un grande trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000. ¿Qué significa este cántico? Ese cántico, dice la pluma inspirada, es la experiencia del pueblo de Dios, que van a pasar las mismas vicisitudes y problemas y adversidades, pero que Dios les va a librar de manera maravillosa. Yo me imagino a los 3 hebreos saliendo del horno de fuego, tenían tantos motivos para cantar como Daniel después de salir del foso de los leones. ¿Qué te puede quedar? ¿Seguir quejándote? Imposible. Yo no puedo quejarme. Y los 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra, estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes para nuestro Padre Celestial. Pero en el capítulo 15 dice, hablando del gran mar de vidrio, versículo 2, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, ahora ya no es Faraón, la bestia, sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán, adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. ¿Qué nos queda, hermanos? Si usted y yo no aprendemos a tener la victoria de Dios, siempre va a ser las dificultades y los problemas el que va a quedar tan grande. Pero si esos problemas y dificultades no son nada, el Señor es todopoderoso y serán maravillosos esos cánticos, y con todos los redimidos cantaremos el cántico de Moisés y del Cordero. Este es un momento glorioso que me gustaría que la mente se detenga más en vez de quejarnos de los problemas y dificultades. En medio de la situación adversa, ¿podemos cantar? ¿Podemos realmente glorificar el nombre de Dios? Ese debe ser el resultado final de cada día de nuestra existencia. Dios es maravilloso. No es un Dios cualquiera, es un Dios todopoderoso. Y nosotros somos su primogenitura. Él ha pagado el rescate por nosotros y nos librará del lazo del cazador. Él nos protegerá, nos bendecirá y glorificará su nombre en nuestra existencia. Apreciado hermano, queremos invitarte para que a través del estudio de la Biblia y los testimonios tú puedas encontrar este Dios maravilloso y que cada día sea más real la existencia de este Padre lleno de misericordia, lleno de verdad, que nosotros hemos visto en su Hijo Jesucristo. Quisiera terminar con una oración, tanto para ti como para los que se han compartido este mensaje, a donde podemos llegar. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradezco, Señor, por este relato maravilloso. Señor, es una inspiración, es una respuesta
a la incertidumbre que el hombre puede vivir. Señor, el Mar Rojo significa el entierro total y definitivo de nuestro adversario, porque la sangre de Cristo tiene poder. Fue abierta por culpa de nosotros. Pagaste el precio de los primogénitos. Y nosotros, Señor, hemos sido comprados no con oro, no con plata, sino hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Somos tu pueblo redimido. Enséñanos a vivir por fe y ver aquello que nuestros ojos no pueden contemplar. A través del ojo de la fe podemos ver, Señor, las victorias más grandes y espectaculares que tú harás por tu pueblo. Tu nombre sea glorificado, sea bendecido, sea engrandecido, y cada alabanza, cada canto, sea, Señor, una inspiración en ese poder maravilloso. Gracias, Padre, por tu nombre y por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Agradecidos estamos de corazón. Bendícenos en esta hora y llénanos de tu poder y tu sabiduría. Gracias, Padre, por responder las oraciones de aquellos que compartirán este mensaje. Señor, tú los devuelvas multiplicado, porque siempre has sido tan generoso. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, pienso que debemos estar más dispuestos a cantar las maravillas de Dios que quejarnos de los problemas y las dificultades que cada día a veces enfrentamos, porque es la oportunidad de Dios cuando estos problemitas se presenten, que para Dios no es nada. Y nosotros somos hijos de Dios que podemos disfrutar y poder vivir la victoria del Dios Todopoderoso. Por favor, comparta estos temas con tus amigos y también dale un me gusta, oren por nosotros y nosotros oraremos por ustedes. Así que hasta pronto, que el Señor les bendiga.